todos ustedes y al grupo por la invitación. Les agradezco haber extendido su invitación a mí. La verdad es que me agrada siempre estar con los grupos de coda. Ya como que ya se me hizo costumbre esto de andar en los grupos de coda. Entonces, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, a mí me invitan, primero que nada, ¿tú me dices cuando falte poco tiempo de eso? Un cafecito. Sí, por favor. Con una dos de azúcar. Mientras sea café, ponle el veneno que quieras. A mí me invitan a hablarles del tema de cómo salir de la negación, ¿vale? Primero que nada, ¿qué es la negación? La negación es un mecanismo de defensa. Entonces lo tenemos natural. Todas las personas tenemos natural ese mecanismo de defensa que es la negación. ¿Para qué está ahí? Está ahí para que cada que existe un evento o una situación externa muy dolorosa, este mecanismo de negación nos lleva a ¿qué? A bloquearlo para que el cuerpo y la persona lo vaya asimilando, ¿no? Vaya aceptando y se vaya adaptando a la situación poco a poco. ¿El problema cuál es de la negación? El problema es que se supone que al ser un mecanismo de defensa debería de ser temporal, ¿no? Debería de ser en el momento en lo que el ser humano se adapta. ¿Sí? Y no pasa, por eso me invitan con el tema de cómo salir de la negación. Para saber cómo vamos a salir de la negación, primero vamos a saber cómo nos metimos ahí, cómo llegamos ahí adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque la negación como tal, nosotros la vamos aprendiendo en diferentes formas. Es un mecanismo de defensa, pero que nosotros a la larga lo hacemos disfuncional. ¿Por qué? Porque una de las formas en la que el mecanismo de negación se da, por ejemplo, es ante el miedo al dolor. ¿Vale? Tenemos tanto miedo a sentir dolor que agarramos ese mecanismo de negación y lo hacemos permanente. O sea, nos metemos a él ante el miedo a sentir dolor. Y pues obviamente todos le tenemos miedo al dolor, así lo aprendimos. ¿Eh? Así lo aprendimos desde pequeños, desde que te decían, bájate de ahí que te vas a caer, te vas a pegar, no hagas eso. Y entonces nos enseñaron a huir del dolor, ¿vale? A negarnos al dolor. Entonces por eso se crea esa negación a sentir dolor, a ese miedo al dolor. Otra de las formas de llegar a la negación, ¿cuál es? Ante la represión de todas nuestras emociones, de todos nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque no nos gusta lo que sentimos y no sabemos qué hacer con lo que sentimos. Entonces, una buena forma de huir o de evadir lo que es, lo negamos o lo minimizamos, que es la negación, minimizarlo, ¿vale? ¿Por qué no sé afrontar mis emociones? ¿Por qué no puedo? Porque también crecimos en un sistema donde nos hicieron represión de emociones, ¿no? No llores, no te enojes. Por ejemplo, aquí la compañera hace rato decía, me la vivo enojada. El problema no es que se la viva enojada, el problema es que se pelea con la idea de estar enojada, como si estuviera mal, ¿no? Porque nos inculcaron lo bueno y lo malo, además, para terminarnos de fregar, ¿no? Como si estuviera mal. ¿Por qué? Porque de niños esa fue la forma en la que nos reprimieron emociones. No te enojes, las niñas bonitas no se enojan, les decían, ¿no? O no grites, no llores, ¿qué ganas llorando? Entonces, reprimir emociones, obviamente llegamos a la parte de la adultez, donde caemos en esa negación porque ni siquiera sabemos qué sentimos. Ni siquiera sabemos cómo nos sentimos. Yo les digo, a terapia siempre llegan y les digo, ¿cómo estás? ¿Y cuál es la respuesta automática? Bien. No saben ni qué es bien, pero contestas bien. Además, tu cara no demuestra demuestra lo contrario, ¿no? Pero bueno, dicen bien. O les dices, bueno, pero ¿qué sientes? Pues no sé, pero me siento mal. Pues sí, pero mal no es una emoción. Entonces, realmente
¿Qué sientes? Entonces, están contando un chisme sin nosotros. Entonces no reconocemos emociones, no sabemos qué hacer con nuestras emociones porque no las reprimieron, al grado que yo les digo, estamos descompuestos, no sé ustedes, yo sí, yo voy a hablar mal de mí. Y entonces, ¿por qué? Porque estás enojado y lloras, estás triste y lloras, estás feliz y lloras, o, como decía la compañera, están felices, enojados, tristes y para todos se enojan. La expresión es de enojo. ¿Por qué? Pues porque les digo, estamos descompuestos, cuando se supone que desde niños, quienes fueron al kinder deberían de saberlo, nos enseñaron, ¿no? Que si estás triste es una carita llorando, si estás feliz es una carita feliz, y hasta nos lo ponían por colores, ¿no? Azul si es triste, amarillo si es feliz, rojo si está enojado y una carita enojada. Pero como no nos dejaron expresar esas emociones, no las reprimieron, pues ya de grandes ya nos compusimos, ya no sabemos cómo expresar esas emociones. Entonces, hay quienes como yo, ante cualquier emoción yo lloraba. Yo estaba enojada y lloraba. Yo estaba triste y lloraba. Yo estaba feliz y lloraba. Y hay quienes ante cualquier emoción están enojados, ¿no? Que luego los ves y dices, ¿estás enojado? No, estoy feliz. Pues avísale a tu cara porque traes una cara de qué barbaridad. O sea, no sabe expresar de otra forma sus emociones, ¿vale? Entonces, por eso también se da esta parte de esta negación, porque no sé qué siento y no sé qué pienso. Entonces, ¿qué es lo mejor por hacer? Negarlo, minimizarlo, ¿vale? El que me pregunten, ¿cómo estás? Bien. Cuando algo aquí no me cuadra. Pero pues bien, ¿no? Un rato se me pasa. Yo creo que me hace falta dormir. Y entonces empezamos a buscar una forma de endulzar lo que realmente yo tengo aquí adentro y que no reconozco, ¿vale? Y la tercera, ¿cuál es la otra que nos puede llevar a la negación? Todas las creencias que tenemos y que ni siquiera sabemos que están ahí, ¿no? Todas esas creencias que tenemos y que no sabemos que están ahí, por ejemplo, y que es un conflicto para nosotros las dependientes y codependientes. ¿Por qué? Porque imagínate, si yo crecí en una familia donde la violencia física es normal, está normalizada, está endulzada, ahí crecí. Acuérdense que los enfermos mentales, los neuróticos, somos como el pez. Nacimos en el agua, crecimos en el agua y nunca nos dimos cuenta que había agua hasta que un día brincamos de la pecera, ¿no? Entonces, así somos. Nacimos y crecimos en la enfermedad, no nos dimos cuenta que estábamos enfermos hasta que en algún momento vimos que había otra forma de vivir, ¿no? Y dijimos, ay, yo quiero de eso que se están metiendo allá, no sé cómo le están haciendo, pero yo quiero, ¿vale? Entonces, esas creencias, por ejemplo, si yo crecí en una familia donde la infidelidad es normal, ¿qué va a pasar cuando yo me relacione y me engañen? Voy a buscar muchas formas de negarlo o minimizarlo. A mí cuando me pasó le dije, pues vamos a terapia, funciona. Entonces, en vez de enfrentarlo, porque la realidad, la negación viene a la conducta, ¿a qué nos negamos? Nos negamos a enfrentar una circunstancia, una situación. Nos negamos a hacernos responsables. Y hacernos responsables porque al final del día nosotros la creamos. Nosotros la creamos. Cuando tú estás en una relación destructiva, ¿quién la creó? Pues tú, porque pues tú lo elegiste, ¿no? Pues es que, pues sí, pero no sabía que estaba enfermo. Pues si no hubiera estado enfermo, no se fije en nosotras, ¿eh? Necesitaba estar bien enfermo, entonces. ¿Por qué? Porque la realidad es que por eso no lo vi, por eso no vi la enfermedad que él tenía, porque yo ya lo traía normal, ¿vale? O sea, yo ya en mi sistema familiar, en mi sistema cultural, en mi sistema social, yo ya traía normalizado la enfermedad. Crecí en un ambiente enfermo.
Entonces, pues me encuentro un enfermo y ¿qué dije? Pues es normal. Y entonces es con lo que me relaciono. Y obviamente cuando estás viviendo en la enfermedad, ¿qué haces? Pues lo minimizas o lo niegas. Y además las dependientes nos fijamos en narcisistas y el narcisista es bueno para utilizar la negación a su favor, porque es bueno para hacer la conducta de la negación a través de qué? A través de no hacerse responsable de sus conductas, ¿no? Entonces, el típico, no, tú estás loca, tú ves cosas donde no hay, tú esto, entonces, incluso las madres narcisistas, ¿eh? Para todas aquellas que tienen madres muy narcisistas, la madre se niega. Y a veces la madre ya fue atrapada y te dice con una certeza que no, que quien duda eres tú, que quien duda eres tú. Entonces, por eso caes en esta negación, incluso lo minimizas, ¿vale? Entonces, si yo vengo de un sistema donde no me he dado cuenta que tengo esto, que tengo conflictos de enfermedad, que hubo violencia, y déjense de la violencia física, porque pues les digo, la violencia física, hay quienes dicen, pues nunca me pegó, pues ese es el menor de tus problemas, ojalá te hubiera dado un chingadas para que despiertes, ¿no? Y te atreves a dejarlo, pero a veces ni eso, porque vengo de una familia de donde se normalizó igual, incluso la violencia, ¿no? Pero está la violencia física, la violencia psicológica, la violencia social, la violencia económica, y está bien normalizado en creencia la violencia social. El típico que casaste y ya no tienes amigos, ¿eh? Ya no le puedes hablar a hombres y tú no le puedes hablar a mujeres. Y es una creencia muy arraigada. Incluso que si tú te quejas, no falta quien dice, pues es que sí, ya no deberías. Ya no deberías. O sea, está muy arraigada esa creencia que entonces yo caigo en la negación. ¿Por qué? Porque en vez de verlo como una violencia social, ¿cómo lo veo? Como la del problema soy yo. Yo tengo un problema. No me sé estar quieta. Y luego si a eso le agregamos que de chiquitos nos decían rebeldes, decían que éramos un desmadre, pues crecemos con la idea de que el problema soy yo. ¿Vale? Crecemos con la idea de que el problema soy yo. ¿Por qué? Porque pues esa creencia y más la etiqueta que me agregaron me lleva a querer minimizar o negar una realidad que me está doliendo, que me está estorbando. Y como le tengo miedo a enfrentar ese dolor, ¿qué hago? Lo niego todo y reprimo todo. Y pues ahí obviamente, ¿a dónde nos desencadena? Pues nos desencadena a tener relaciones disfuncionales, nos desencadena adicciones, ansiedades, depresiones, ¿vale? Conflictos emocionales. ¿Por qué? Porque estoy negando una realidad. Estoy negando una realidad y no sé cómo enfrentarla porque me estoy autoengañando, ¿vale? Y a veces me culpo a mí misma. A veces me culpo a mí. Y si a eso le agregamos el miedo a enfrentar el dolor, ¿en qué caemos? En la negación y el sufrimiento. ¿Vale? En la negación y el sufrimiento. Y en estar constantemente tolerando. Toleras violencia física, ¿por qué? Porque pues no es tan malo, ¿no? Pues es que es trabajador, o porque es mi mamá, o porque es mi papá, o porque somos familia, porque hasta de los hermanos se tolera la violencia física, ¿no? Hermanos o hermanos. ¿Por qué? Pues porque somos familia. Porque además tenemos otra creencia. Por ser familia se acaba el delito, ¿eh? Y entonces,
pues también lo endulzamos, ¿no? Pues es que somos familia, ¿vale? La violencia psicológica, la violencia verbal, la toleramos también. ¿Por qué? Porque también como nos negamos a enfrentarnos y hacernos responsables de la situación, pues también decimos, bueno, pues al menos no me pega. O sea, sí llega borracho, pero es borracho buena onda, porque se pone bien divertido, ¿no? Llega contento. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo toleramos por no enfrentar la situación y enfrentar ese dolor. La violencia social. O sea, te dicen, no, es que, ¿por qué saludas? ¿Y qué haces? Lo minimizas. Y lo primero que piensas es, a lo mejor yo tengo el problema, ¿no? Porque ya tenemos la creencia donde no podemos, los niños no se juntan con las niñas, no sé si. Y las niñas con los niños. Y entonces permites y minimizas una situación o niegas una situación que es violencia social y te mutilas socialmente a ti misma o a ti mismo, porque sí, también las mujeres son bien tóxicas. He conocido varias que le dio me encanta la foto y yo. ¿Y cuál es el problema de eso? ¿No? Y se los juro, llegan a una terapia porque el marido le dio me encanta la foto. Entonces también mutilan, ¿vale? También mutilan socialmente, pero igual, como él estaba acostumbrado a que mamá y papá jugaban el mismo juego, pues también lo minimiza. También así como que ya, la borro si quieres, para que no te encabrones, ¿no? Y ya, se acabó el conflicto, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Negar una circunstancia, negar una situación de violencia, porque es violencia social. O sea, ¿por qué le haces caso a esa fregada secuestradora emocional? No, no le hagas caso, pero es que se enoja, que se encabrone. A ver si llega más rápido al grupo, a terapia. A ver que llegue, a ver que la convence primero. Pero no, tú lo minimizas, lo endulzas, lo niegas y aquí no pasó nada. Seguimos como si nada, ¿no? Y entonces estás negando y negando y negando situaciones o circunstancias que comienza pequeño y es como una bola de nieve. Con el paso del tiempo se va haciendo más grande y más grande y más grande y tú sigues negando cosas y todo lo que tú vives, todo lo que tú sientes, todo lo que tú piensas, porque son hasta pensamientos de vulnerabilidad lo que crea la negación. Este constante sentirme pequeño, sentirme vulnerable. ¿Qué creas? Un conflicto más grande dentro de ti. Y entonces ahora sí, ¿cómo salgo de aquí? Ya no sé por dónde empezar. Ya no sé cómo hacerle para salir de esta situación o esta circunstancia, porque ya es mucho. Y sí, y si imagínate, una situación no la querías enfrentar por miedo a sentir dolor, ahora imagínate todo junto. Menos, porque ahí vienen los miedos. Ahí te comienza a decir tu mente, bueno, y si te deja, ¿qué vas a hacer sin ella? ¿No? O si tu poder superior se va, ¿qué vas a hacer sin él? O si mamá se enoja, ¿no? Se vaya a enojar mamá y ¿por qué? Que no la conocen. Y más cuando es una madre con rasgos narcisistas o una madre narcisista. Pesa mucho su conducta. Pesa demasiado. Ahora, ante la negación, ante toda esta negación de todas nuestras ideas, de todas nuestras creencias, de todos nuestros sentimientos, todo lo que nosotros estamos cargando, todo eso que minimizamos y endulzamos, lo primero que tengo que entender es que llegué ahí porque soy irresponsable. Por eso llegué ahí,
porque soy muy irresponsable, muy irresponsable. Y acuérdense que el dependiente y codependiente, ¿cuál es su característica? Ser víctima. ¿Vale? El dependiente, su característica es ser víctima. Somos bien víctimas. Aprendimos incluso a ser víctimas, porque tenemos en casa una mamá o un papá víctima y nos salió bien la lealtad a ellos. ¿Vale? Entonces somos bien víctimas. ¿Y cuál es la característica de la víctima? Ser irresponsable. Somos bien irresponsables. Y a veces creemos, porque hay otra idea, que te dicen de la responsabilidad, que si trabajas eres responsable, que si te levantas temprano eres responsable, que si llegas puntual a tu trabajo eres responsable, ¿no? ¿Qué más te dicen de la responsabilidad? Que si no falta dinero en tu casa eres responsable. Pero no, eso no es responsabilidad. Bueno, sí, pero allá afuera. Estás siendo responsable allá afuera. Y tu conflicto de tu enfermedad mental no está afuera. ¿Dónde está? Está dentro de ti. Y adentro de ti tú no eres responsable. Tú eres bien irresponsable aquí adentro. Tan irresponsable que ni siquiera te conoces, ni siquiera sabes qué quieres, qué no quieres, qué te gusta, qué no te gusta, cuáles son tus límites y cuáles no. Ni siquiera sabes. Entonces, afuera sí traemos una cara de responsabilidad bien padre, nos vemos, hasta parecemos, damos el gatazo de adultos funcionales, pero adentro no. Que hay un libro de la familia de John Bradshaw que dice, solo somos niños heridos en cuerpos de adulto, ¿eh? Así dice, yo no sé. Ese es el chisme que nos contaron, ¿eh? Pero la realidad es que adentro no lo somos. Adentro no somos ese adulto, ¿vale? Adentro no somos ese adulto. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que no le puedo poner límites a mi padre y a mi madre, no eres adulto. No eres adulto. ¿Por qué? Porque tú, cada que te diriges a ellos, ¿cómo te diriges? Como si fueras un niño. Y todos necesitan límites, ¿eh? Que no nos gusten, bueno, está bien. Por eso ya ven que salieron los grupos de cuarto y quinto y los 24 horas, porque no hay tradiciones y a la gente no le gusta el no. Sí, no. Las tradiciones son el no. Eso es el límite, es la estructura. Y allá afuera no les gusta el no, no les gusta el límite. Entonces, imagínate, si allá afuera no les gusta que les digan que no o que les pongan límites, pues a ver, intenta ponerle límites a tu mamá y a tu papá, que traen una creencia de que porque soy tu madre, o te jodiste, o porque soy tu padre, porque además es un rol de poder. Allá afuera da un montón de poder ser mamá. ¿Vale? Entonces, como es un rol de poder, a mamá le puede poner límites quien sea menos sus hijos, ¿eh? Quien sea. Y así los hijos sean adultos. Si no, no hubiera tanta mamá codependiente y meticha allá afuera. Allá afuera, dije, aquí no hay. ¿Verdad que no? Aquí ya no. Aquí todas se ven bien sanas. Por eso allá afuera hay mucha mamá metiche. ¿Por qué? ¿Verdad que sí, Eva? Eva siempre me da la razón. No sé qué quiero. ¿Por qué? ¿Qué crees? Que sí, pero somos los papás los que parentalizamos hijos, no al revés. Ojalá, porque sí vienen y dicen, ay, es que mi hijo es un no sé qué, ¿no? Y es que el hijo no sabe hacer nada, y es que el hijo es un huevo, y es que el hijo es un irresponsable, y para el caso dan ganas de decirle, pues usted lo crió. O me lo llevan a terapia y dicen, vengo a que lo compongan. ¿Cómo lo descompuso? ¿En qué momento? ¿Cómo fue que lo descompuso usted? A ver, siéntese. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no le puedo poner límites a mamá y entonces eso me complica todavía más la responsabilidad conmigo. ¿Vale? Eso me complica la responsabilidad conmigo. Donde si mamá dice, no, es que tú deberías de hacer esto, deberías de hacer el otro,
¿Qué hace el hijo? Obedece. Y si le agregamos que tenga la etiqueta del hijo bueno, pues más obedece. Aunque lo que esté haciendo no le guste, no le agrade, ni siquiera sea un deseo personal. No sea parte de esa persona. Como por ejemplo, yo estudié, mi primer carrera fue ser secretaria. Mi mamá me dijo y yo no sabía qué estudiar y dije, pues va. No era un deseo personal. La realidad es que no. Yo lo hice porque me gustaba la mecanografía y ¿qué creen? Que cuando yo estudié secretaria ya se había fregado la mecanografía. Ya había valido gorro y habían sacado las computadoras, ¿vale? Pero no era un deseo personal. Entonces, comienzas a hacer lo que la gente... Ok. Entonces, tú haces todo lo que mamá quiere que hagas, porque es mi mamá. Y luego me dicen, es que mi mamá quiere que yo vaya y que la cuide y yo no puedo y tengo trabajo y esto. Les digo, pues dile que no, contrátenle un cuidador, pero es que no quiere, pues es que no es si quiere, pues es que eso da. O sea, no es si quiere, no hay opciones. Ponle ese límite a tu madre, mamá. Yo no estudié para terminarte cuidando. O sea, no puedo. Puedo cuidarte cuando no esté trabajando, pero cuando esté trabajando alguien más va a tener que venir y cuidarte. Pero en verdad ha habido personas que hasta el trabajo dejan por ir a cuidar a su mamá y luego cuando la mamá se les va, ¿qué crees que pasa? Pues, como hijo desempleado, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago si a quien cuidaba ya se me fue? Entonces, tengo que aprender a ponerles no allá afuera, a poner mis límites, y empezando por reconocer lo que es la violencia, empezando por reconocer todas mis ideas y mis creencias y mis conductas aprendidas en casa, distorsionadas, disfuncionales, donde si vengo de una familia infiel, pues no es normal, o sea, parecía normal y en mi familia daba el gatazo, ¿no? Pero no es normal, no es normal, no es sano, porque más normal se hace, ¿verdad? Todas las familias hay algo, pero sano no es. Claro que es disfuncional, claro que es distorsionado, afecta a alguien. Entonces, desde ese momento yo tengo que hacerme consciente de mis creencias y decir, esto no. Si yo vengo de una familia donde papá le grita a mamá y era normal, no. Tengo que ser consciente, ¿realmente eso es sano? Obviamente no es sano. Yo vengo de una familia donde gritaban, todos gritaban. Entonces, ¿qué aprendí? Pues a gritar. Y entonces, obviamente, cuando te casas y empiezas a tener hijos, ¿qué haces? Pues gritas también, porque es lo que aprendiste a hacer. Y yo lo negaba, yo lo minimizaba, ¿cómo lo endulzaba yo? Yo decía, pues es que vengo de una familia de viejas gritonas. Porque ahí gritan, hasta pa echar chisme gritan. Entonces yo decía, así se endulza una conducta. Pero es distorsionada así. ¿Por qué? Porque no puedes negar que gritar es gritar. No puedes caer en esa negación de que gritar es gritar. Es más, hay quienes me han dicho, yo no grito, solamente levanto la voz. ¿Cómo niegas tu enfermedad? Les digo, mira, 2 decibeles arriba ya es gritar. Acéptalo y reconócelo. Hazte responsable, porque es la única forma en que vas a poder salir de tu negación, aceptando y reconociendo esas ideas y esas creencias que tienes endulzadas. O sea, no, sí grito, me di cuenta que le grito a mi mujer o que le grito a mis hijos. Me di cuenta. ¿Por qué minimizarlo? ¿Por qué endulzarlo? O sea, vengo de una familia donde
son irresponsables. Y entonces, ¿qué hago? Me vuelvo irresponsable con los hijos, con la pareja, con todo el mundo. ¿Y qué pasa? Lo normalizamos también. Y hasta cómo lo endulzan, bien bonito. No dicen, ay, es que es igual a su papá. Y si el papá caía bien, hasta lo dicen orgullosos, ¿no? Ya si caía mal, lo dicen con resentimiento. Pero si caía bien, lo dicen bien orgullosos. No, reconócelo también, reconoce que vengo de una familia donde mi papá era huevón, era irresponsable. Caía bien, sí, pero era huevón irresponsable. Y si yo lo aprendí, me tengo que hacer responsable y no negar esa conducta distorsionada o disfuncional. ¿Por qué? Porque si la niego y la tengo, la voy a repetir. Y entonces todo eso que yo voy negando entre creencias, entre conductas, entre emociones, ¿vale? ¿A qué me lleva? Al miedo a enfrentar las circunstancias. Me lleva a un miedo, porque les trae pensamientos de vulnerabilidad. Entonces, nunca vas a sentirte capaz de enfrentarlo. Y por eso comienzo a negar todo. O sea, está loca, pero así la amo. ¿No? O bebe, pero pues, de vez en cuando, ya bebe menos. O mi mamá sí, pero es que ya está grande, por eso se comporta como se comporta. Les digo, sé honesto, siempre fue así. ¿Por qué lo endulzas? ¿Por qué lo niegas? Y entonces a ti te lleva a estar constantemente negándote todo lo que tú aguantas y ni siquiera te das cuenta, por eso lo niegas, porque lo reprimes, que no te das cuenta que cada situación o circunstancia que tú niegas te lleva a una emoción, como por ejemplo ira. Si ando bien encabronada con las conductas de mi mamá, pero como es mi mamá, me las guardo. Ando bien encabronada con las conductas de mi papá, pero como es mi papá, me lo guardo también. O con los de la pareja, pero como la verdad no me voy a atrever a dejarlo, también me las guardo o a dejarlo. ¿Vale? También, ¿qué hago? También lo reprimo, también lo niego. Y entonces por eso comienzas a ¿qué? A buscar una fuga. Una de dos, o todas las emociones que reprimen te dan ansiedad, o te desarrollas una depresión de esas bien buenas así, ¿vale? O te llevan a fugarte ante el alcohol, ante la droga, ante todo lo que genera placer. Acuérdate que todo lo que genera placer es una buena fuga, ¿no? O sea, te lleva a fugarte a través del juego, a través del sexo, a través de las compras compulsivas, ¿okay? E incluso darme cuenta, mi problema no comenzó en la relación de pareja, no, tu problema no comenzó ante la dependencia a una pareja, tu problema no comenzó ante el alcohol, ante la droga, ante nada de eso. Tú ya estabas enfermo antes de llegar ahí. Tú ya tenías una enfermedad mental antes, si no, no hubieras llegado ahí. Pero como esa enfermedad mental, tú lo estuviste negando y negando y negando, porque cómo les cuesta reconocer allá afuera, por ejemplo, al alcohólico, al adicto, que tienen una enfermedad mental. Ya ves que dicen, no, pues es que yo lo dejo cuando yo quiera. Igual con las parejas, las dependientes hace lo mismo. No, yo no lo necesito, yo lo dejo cuando quiera. Pues órale, a ver. Es que todavía no quiero, cuando quiera. Incluso hasta me dice, no, es que
yo ni dependo de ella, porque ni cocina, ni lava, no hace nada, no trabaja, no, ni dependo de ella. Cuando la realidad es que sí dependes, aunque sea del que esté el bulto. No sé ni para qué la quiero, pero aquí la quiero. O no sé para qué lo quiero, pero aquí lo quiero. Entonces ahí ya desarrollas tú esa dependencia, ¿vale? Entonces todas esas adicciones, todas esas fugas, tú las creaste porque estuviste negando una enfermedad con la que tú ya venías, una enfermedad que tú ya traías y que está inconsciente, porque a veces no nos damos cuenta que está ahí. Entonces, no nos damos cuenta todas esas conductas disfuncionales, distorsionadas, toda esa violencia que se genera en casa. Y déjense de la física, sino toda la violencia emocional, cuando te reprimían, cuando te caías, eras niño, te caías y llorabas y luego mamá te decía, ¿y para qué lloras? No daban ganas como de contestarle, pues no viste el chingadazo que me puse, por eso lloro. Pero como te daba más miedo porque mamá decía, te voy a dar uno para que llores de a de veras, y daba más miedo mamá que el fregadazo que te habías metido, ¿qué hacías? Te lo reprimías y te lo guardabas. Y entonces empezaste a negarlo. Y me he dado cuenta que incluso las familias lo endulzan, porque ahora que llevo a mis hijos al fútbol, hay niños que andan así, y santo fregadazo y se levanta como si nada. Y ahora los papás ya dicen, es que este Renato no le pasa nada. Digo, no, avísame cuando sea adulto cómo le va a pasar el alcoholismo o una ansiedad. ¿Por qué? Porque eso habla de un niño que está reprimido, que hasta a mí me dolió, les digo, hasta yo chillé. ¿Cómo es posible? Dicen, es que son niños, no les duele. No, sí duele, pero el niño no expresó su emoción. ¿Por qué? Porque eso habla de un niño que no lo dejan llorar en casa. Eso habla de un niño que no lo dejan sentir o que por alguna extraña razón, por vergüenza, ante sus creencias, no demuestra lo que siente. No demuestra. Y yo sé, o sea, es lo que les digo, llegamos a una negación incluso social, porque hay quienes dicen, ay, no, en nuestros tiempos nosotros nos caíamos, subíamos, bajábamos esto, ya los niños de ahora ya no. Y a nosotros no nos pasó nada, les digo, no, el pinche alcoholismo que te pasó, ¿qué fue? La dependencia. Sí, no estamos aquí por buenos. Entonces, claro que pasó, pero ¿qué pasó? Lo negamos. Creemos que nuestros problemas comenzaron en la vida adulta. Creemos que nuestros problemas comenzaron ahí. Eso y el papá y la mamá que me tocan. Sí, porque esos no los vamos a soltar. Creemos que esos son nuestros problemas. Y no. O sea, nuestros problemas es todas esas conductas, ideas y creencias que están normalizadas allá afuera. ¿Vale? Donde es normal, el papá le pegaba a la mamá y, bueno, yo una vez ya llegué a escuchar a mi bisabuela decir, ¿no? Pues, ¿qué le hiciste? Como que, ¿qué le hizo, no? O sea, ¿por qué culpaban a esa persona de haber sido violentada físicamente? No lo entendía y a lo mejor sí era responsable. No vamos a decir que es víctimas porque acuérdense que no existen las víctimas de 15 para arriba. ¿Vale? Pero ¿por qué culparla? Pues es una forma de negar la responsabilidad del otro. Una forma de negar. Porque esa es la negación, estar constantemente negando mi responsabilidad.
no me gusta cómo me habla mamá. Y les digo, ¿y por qué lo permites? ¿Y qué le digo? Haz de cuenta que no fuera tu mamá. ¿Qué le dirías? Y ya me dice, no, si no fuera mi mamá, sí mandaba la chingada a la viejita. Ah, lo mismo, lo mismo. Porque por ser familia el delito no termina, sigue siendo violencia. Y sigue siendo abuso, verbal o físico o psicológico. Ahora lo puedes acomodar para no mandarla a la chingada tan feo, ¿verdad? Sí, porque sí, no vaya a ser que la mandemos también a ella al pedo y para qué quieres, ¿no? Pero sí aprender a ponerle un límite a ellos, sí aprender a ponerle un límite a las demás personas y dejar de negar qué está pasando. A los hermanos también, porque pues quienes somos codependientes, por ahí nos dieron el gafete de gerente general de la familia, ¿no? Entonces cuando traes el gafete de gerente general de la familia, hasta los hermanos se acomodan y todavía te buscan. Es que no sé qué hacer. Yo les digo, googlealo, corazón, googlealo. Ya existe Google. Es más, con mi hermano que me llevo más pesado el otro día, le digo, no sé, estoy trabajando con mi codependiente, voy a darle como quieras, ¿no? Y las estás viendo que me hicieron dependiente, es tu problema. Solucionalo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque también lo negamos que hacemos por la familia lo que no nos toca, porque lo tenemos normalizado ante la creencia, porque como eras el mayor o la mayor, en mi casa yo no era la mayor, pero como en mi familia todos los hombres son pendejos, el mayor era hombre, entonces me tocó ser la mayor. Ni modos, aquí nos tocó vivir, decía la abuela. Entonces, me otorgaron el gafete de gerente general de la familia y pues yo, como me daba aceptación y reconocimiento de mamá y papá, lo acepté. Sí, pero tampoco lo hicimos por buenos. Lo hicimos porque nos daba la aceptación y el reconocimiento que siempre buscamos de mamá y de papá. Y entonces lo acepté. Pero también estoy minimizando que si yo tengo que hacer algo por mí y me necesitan, dejo de hacer lo que es mío, la responsabilidad hacia adentro, por hacerme responsable afuera. ¿Y cómo lo minimizamos? Pues es que mi hermano me necesita. Es que, ¿y qué va a hacer mi papá? ¿Qué va a hacer mi mamá? ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos seguimos negando ante la responsabilidad de decir, sí, me dieron el gafete de gerente general de la familia, pero ¿qué creen? Ya no lo quiero. Háganle como quieran. Ya háganse responsables. Porque decirle eso a la familia también, pues no, ¿verdad? ¿Qué van a pensar? O sea, automáticamente te van a etiquetar como la mala. No, es que ¿cuánto has cambiado desde que llegaste al grupo? Te dicen, ¿no? Entonces, o te dicen, entonces, ¿para qué vas a terapia? Si cada vez estás peor. ¿Vale? ¿Para qué vas al grupo? Si cada vez estás peor. También te lo dijeron, ¿verdad? Es que así son todos. No les creas. ¿Por qué? Porque estás enfrentando lo que ellos no quieren. Esas son las responsabilidades. Entonces, ¿cómo me voy a salir de la negación? En primera tengo que empezar por reconocer mis emociones. ¿Qué sientes? ¿Cómo se reconocen emociones? ¿Qué sientes? ¿Dónde lo sientes? ¿Y cómo lo sientes? Todas las emociones se sienten, pero se sienten adentro y se sienten afuera. Todas las emociones. Y hay quienes me dicen, es que yo intento llorar, pero no puedo, no importa, aunque no llores, haz como que lloras, nada más. Actúalo. ¿Hasta que qué? Hasta que tu cuerpo se adapte otra vez a llorar. Es que no me sé enojar, porque también hay unos que no se saben enojar.
Y le digo, no importa, tú grita. ¿Qué grito? No, no sé, aunque sea grita, ¡ah! Pero grita. ¿Para qué? Para que tu cuerpo empiece a reconocer que ante un enojo tienes derecho de gritar. Obvio contigo. Sí, porque se vale sentir emociones, lo que no se vale es qué hacemos con ellas. ¿Vale? Sí, porque luego así como que dicen, ay, pues me dio permiso de gritar, ahorita le voy a llegar a gritar a todos en mi casa, que se les quite. No. ¿Por qué? Porque tampoco se vale afectar a otros, ¿vale? Entonces, estás enojado, enciérrate en tu cuarto, en el baño, en el carro, donde tú quieras y grita. Y dime, tienen harta. Aunque no te salga, aunque así como que me salió muy fingido, no importa. Inténtalo. ¿Quieres llorar? Intenta llorar, si no puedes. Y di lo que sientes. ¿Vale? ¿Estás feliz? Si no sabes cómo hacerte feliz, si no sabes cómo se siente la felicidad, pues también actúala. Canta, baila, haz tubo. Intenta algo que te haga sentirte como que estás actuando como si estuvieras feliz. ¿Para qué? Para que tus emociones empiecen a acomodarse y te puedas permitir a ti sentir lo que naturalmente ya tenías, porque ya era natural. El bebé si quiere algo y siente dolor, ¿qué hace? Llora. Y si a un bebé le quitas un juguete y se enoja, ¿qué hace? No, te grita. ¿No? Después si no se lo das, llora porque se pone triste. Pero en un principio te grita. ¿Vale? Si un bebé está feliz, ¿qué hace? Se ríe. ¿Vale? O sea, eran naturales. No más que pues, en el camino nos descompusimos. Pero bueno, vamos a comenzar a actuarlos a través de la emoción. Pero para poder saber qué emoción siento y cómo tengo que actuar, primero tengo que reconocerla. Tengo que reconocer la emoción. ¿Qué siento en mi cuerpo cuando estoy triste? ¿Y cómo lo siento? ¿Qué siento en mi cuerpo? Por ejemplo, la más fácil, ¿dónde sienten el miedo? La más fácil, no me digan que no se la saben. Ese es un lugar donde puedes sentirla, en el estómago. ¿Por qué? Porque aquí termina el neurotransmisor del miedo. Entonces, todo lo sentimos en el estómago. Obviamente, mi cuerpo lo refleja diferente. Hay quienes sienten miedo en el estómago y en las piernas, como lo dijo ella. ¿Vale? El cómo lo siento, ¿qué es? Ese es el en dónde, el cómo lo siento. Bueno, a lo mejor ella siente que las piernas le tiemblan, a lo mejor hay quienes van a sentir que las piernas pesadas, a lo mejor hay quienes van a decir, no, yo siento un hueco en el estómago, hay quienes van a decir, yo siento una presión en el estómago. Depende de cada persona, no lo sentimos igual. ¿Vale? Y hay que reconocerlo. Y para reconocerlo me tengo que estar consciente ante mis emociones. Sí, porque así como que si ahorita me acuerdo, pues va a ser difícil. Pero la próxima vez que sienta miedo, voy a decir, ay, tengo miedo, a ver, ¿qué siento? ¿Qué siento? ¿Qué siento? ¿Dónde lo siento? ¿Cómo lo siento? La próxima vez que me enoje, ¿qué voy a hacer? Lo mismo. Estoy enojado. A ver, ¿dónde lo siento? ¿Cómo lo siento? Y voy a empezar a reconocer todas y cada uno, por lo menos de mis emociones primarias. Ya, por lo menos así, ya aunque sea para poder enfrentarlas, ¿vale? Y dejar de reprimirlas. Entonces, cuando tú ya reconoces lo que sientes, ¿qué sigue? Ahora reconoce lo que piensas. ¿Qué piensas? Porque la mayor parte de lo que pensamos no es nuestro. Lo aprendimos, ¿vale? Nuestro cuerpo de la razón viene de nuestras creencias, ¿vale? Entonces, ¿qué pienso? Por ejemplo, es que pienso que me voy a morir, pero ¿por qué lo piensas? Pues no sé, ¿no? O sea, ¿de qué creencia viene? O sea, sí, todos nos vamos a morir, pero ¿por qué a ti te estresa más que a los demás? ¿Vale? O es que pienso que me va a dejar, sí, pero
¿por qué lo piensas? ¿Qué creencia viene a ti o qué vivencia? Porque también son nuestras experiencias dolorosas las que nos llevan a esa negación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como lo viví de niño y no lo quiero volver a vivir, me niego a sentir ese dolor, entonces minimizo. Por lo regular eso es lo más común en las dependientes, porque las dependientes por lo regular llegamos a la dependencia por abandono, por rechazo. Sí, como que en la infancia, la herida de la infancia o lo que son las experiencias traumáticas dolorosas, pues me abandonaron. Yo, por ejemplo, yo decía, me abandonó mi papá. La verdad es que no me abandonó, pero esa era la historia que yo me contaba. ¿Vale? O sea, así como que abandonada, todavía me peleo con él todos los miércoles, nos peleamos bien a gusto, ¿verdad? Entonces, la realidad es que no me abandonó. Si yo lo razono, no me abandonó, pero esa era una experiencia que yo me contaba, era la historia que yo me contaba ante esa experiencia. Porque mis padres se separaron y yo escuché a mi madre decir, ya tu padre nos abandonó, con ganas de voltear y decirle, órale, si no puede, no embarre. Oye, pero bueno, yo era una niña, me creí la idea y entonces cuando me empiezo a relacionar en la adultez, ¿a qué le tengo miedo? A ser abandonada. Y entonces, ¿qué pasa? Permito cualquier cosa y niego cualquier cosa y minimizo y entro en la negación de infidelidades, de abuso psicológico, del típico gaslight, que es el que hacen los narcisistas, porque las dependientes nos encantan los narcisistas, no los vemos. Sí. Como me gusta, ¿no? Eso es lo que lo hace sabroso. Eso. Entonces, obviamente, ¿a qué llegamos? A minimizarlo? Porque puedo tolerar todo menos que me abandone. A negarlo. Incluso a negarlo ante todo el mundo, porque todo el mundo, cuando ya después nos dejamos, todo el mundo me veía y me decía, pero si se veían tan bien, no me conociste. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú lo minimizas, lo niegas ante todos los demás, lo niegas ante ti, te autoengañas. Entonces tengo que aceptar también, por ejemplo, esas experiencias dolorosas que me llevan a hacerlas conscientes y enfrentarlas. O sea, tengo miedo a sentir ese dolor de ser abandonada. Ah, ok. Pero también tengo que razonarlo, razonar esas experiencias dolorosas, porque esas experiencias dolorosas que tú te cuentas, tú estás sufriendo por lo que tú te cuentas, no fue como pasó. Sí, no fue como pasó. Porque las heridas de la infancia, vamos a llamarlas heridas de la infancia, aunque nos gusta llamarlos la eterna conmiseración, ¿por qué salen? Porque no te amaron como tú querías que te amaran. ¿Vale? Se dan porque no te amaron como tú querías que te amaran. No quiere decir que no te amaron, solo no te amaron como tú querías. Y si hablamos de lo que tú querías, ¿de quién hablamos? De tu ego. Y al ego nada le alcanza. Y la prueba está en que los que tuvieron papá, porque tuvieron papá, los que no tuvieron, porque no tuvieron, los que tuvieron mamá, porque pinche vieja loca, los que no tuvieron mamá, que porque se fue, los que tuvieron dinero, que porque tuvieron todo, y los que no tuvieron, que porque tuvieron nada. Entonces, al final del día, a mi ego nada le va a dar gusto. Entonces, esas experiencias de la infancia no son más que porque no me complacieron a mí. ¿Vale? Entonces, obviamente, genero esta historia que yo me invento, pero tú estás sufriendo por esa historia que tú te cuentas. No quiere decir que no dolió, porque me dicen, pero sí me dolió. Sí, no quiere decir que no dolió, pero la historia no pasó como tú te la cuentas. Obviamente, tú llegas
a la adultez con esas experiencias dolorosas, inconscientes porque no las razonas, y en la adultez comienzas a negar situaciones o circunstancias que te lleven a enfrentar una experiencia igual. No, yo fui rechazado, yo no quiero que me rechacen, entonces voy a hacer todo lo que quieren que haga para que todo el mundo me quiera. Y así te humillen, así te controlen. Tú lo aceptas porque puedes aceptar todo menos volver a experimentar ese dolor. ¿Vale? Entonces, hay que razonarlas también. ¿Para qué? Para poder enfrentarlo. ¿Cuál es la diferencia? Que ayer era niño, hoy soy adulto, que hoy tengo medios, que hoy tengo capacidades para enfrentar ese dolor. Algo que no tenía yo antes. Y así poder enfrentarme a la situación y dejar de negármelo, dejar de estar minimizando, dejar de estar negando una situación que está y que me está haciendo sufrir y que me está llevando a la autodestrucción. Otra, razonar mis creencias, ¿vale? Razonar todas mis creencias, ¿de dónde vienen? ¿Son tuyas? Porque muchas veces esas creencias nos niegan placeres. Por ejemplo, placer sexual o el placer de vivir, ¿no? Porque, por ejemplo, hay creencias que dicen que hay que sufrir para ganarnos el cielo divino. Y ahí están, sufre, bien conscientes. Bueno, bien inconscientes, pero con la idea de que se van a ganar el cielo divino. Y a final de cuentas digo, está bien si ellos lo creen. El inconsciente no sufre. El problema es cuando a ti ya no te acomoda. Y entonces tú sientes culpa cada que tú sientes, no te permites ser feliz, no te permites disfrutar de la vida. ¿Por qué? Porque sientes culpa. Porque mi creencia dice que no, que tengo que sufrir. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a negarte esas conductas de autodestrucción que tú creas para hacerte sufrir a ti mismo. O empiezas a negar las conductas de violencia de otros porque te ayudan a sufrir. Entonces también tengo que razonar esas creencias. ¿A dónde me llevan? ¿Cuáles son las conductas repetitivas que tienen en mi familia? Como la infidelidad, como el rol de la mamá metiche también es una conducta aprendida, ¿vale? O el rol del padre abandonador también es una conducta aprendida, ¿vale? ¿Para qué? Para que yo lo razone, para que yo deje de negarlo, de endulzarlo, y entonces sí me haga responsable. Entonces, cuando tú empiezas a enfrentarlo y a hacerte responsable, te tienes que empezar, para salir de las negaciones, te enfrentas emociones, enfrentas lo que piensas, y ya después que enfrentas lo que piensas, ¿qué sigue? Ahora voy a enfrentar las situaciones o circunstancias que no he querido enfrentar por el miedo que le tengo al dolor. ¿Vale? Por el miedo que le tengo al dolor. Empezando por reconocer que no vas a cambiar a nadie allá afuera. Yo sé que sería más padre, más fácil, más divertido si la pareja cambiara como tú quieres que cambie, si tus papás cambiaran como tú quieres que cambien, si tus hermanos pensaran y cambiaran a como tú quieres, sería más fácil. Pero tú no vas a cambiar a nadie allá afuera. Entonces, la única forma de enfrentarlo y hacerme responsable es cambiar yo esas conductas, cambiar yo esas conductas repetitivas o ideas repetitivas que tengo. O sea, es que la pareja no me ama como quiero que me ame, ok, enfréntalo, hazte responsable, no es la persona que buscas, déjala.
Pero es que los hijos, les digo, mira, luego a veces los hijos decimos, me hubieran preguntado. Sí, porque pues, o sea, mi mamá decía, pues es que yo por ustedes pues, nos hubieras preguntado, pues no sabía, pues oye, comunicación, mamá, comunicación, qué bárbaros. O sea, por los hijos, en verdad, los hijos van a estar bien. ¿Por qué? Porque estás enfrentando una circunstancia de relación de pareja, pero ex papá y ex mamá no existe. ¿Vale? Ese no existe. Entonces, enfrenta la circunstancia. Es que mis papás, no actúan o no hacen o no lo aceptan. Ah, ok, está bien. Pues entonces ponle límites a tus papás. Y si no lo aceptan, pues, ¿qué haces ahí? Aprende a vivir tu vida separada de tus padres. ¿Por qué? Porque ellos ya son familiares, ya no son familia, ya ni son tus papás. Además, porque también tenemos que aprender a matar los roles familiares. Hay que aprender a matarlos. Mis papás ya no son mis papás. Y nos negamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque genera dolor. Porque genera dolor. O sea, ¿por qué me vieron todos como, ¿por qué tu mamá ya no es tu mamá? Bueno, aquí les va. Mis papás ya no son mis papás porque el rol de una mamá y de un papá es criar, cuidar, amar y proteger. Ya no lo necesito, soy adulta. Ya no necesito que me mantengan, que me críen, que me críen menos, ¿verdad? Ya malcriada ya me hicieron. Que me protejan, que me cuiden, ya no lo necesito, soy adulta. Entonces, ¿qué pasó? Se acabó el rol de papá y mamá, ya no son. Y entonces a veces cuando yo hago cosas, puede que no estén de acuerdo. Está bien, acepto que no estés de acuerdo, pero me vale. Porque ya no eres mi mamá, ya no eres mi papá. Que yo les digo, mamá y papá, sí, son el simbolismo del padre y la madre que tuve. Pero la realidad es que nuestra relación ya no es así. O sea, yo con mi padre tengo una relación de amistad. Somos más amigos que padre e hija. Esa es la verdad. Porque como ya no podíamos ejercer el rol de papá y hija, tuvimos que darle una forma distinta. Y entonces le dimos la forma de una amistad. Entonces le digo, papá, sí. ¿Vale? Entonces tenemos que aprender también que llegamos a una parte donde ya se acabó. Es que la familia no las vas a cambiar. Hazte responsable. Mata el rol de tu mamá, aunque te duela. Mata el rol de tu papá, aunque te duela, porque genera dolor. Todo lo que tú pierdas te va a doler. Todo. Y como no queremos enfrentarnos a ese dolor, por eso nos la pasamos en esta negación. Y yo les dije, la negación es un buen mecanismo de sobrevivencia. Sí, por ejemplo, cuando un familiar muere, hay gente que entra en shock y que cae en la negación. Y está bien, sí, es un mecanismo de sobrevivencia en lo que se adapta a la idea. Pero nosotros agarramos la negación y la abrazamos y ya no la dejamos ir, ¿eh? Porque me niego a sentir dolor. Y no, la negación está bien temporalmente, pero después hay que soltarla, hay que enfrentarlo. Y entonces enfrentar que ya perdí un papá y una mamá. ¿Por qué? Porque soy adulta, ya crecí. Y también como papá y como mamá, porque ahorita hablamos de las mamás metiches de allá afuera, ¿no? Ya perdiste un hijo. ¿Por qué? Porque ya es adulto. ¿Y ahora qué hago? No sé, ingéniatelas. Haz de cuenta que cuando te embarazaste te dijeron, encantada. Ya cumplió 18, desencantada. ¿Qué estabas haciendo? Vete a estudiar, aunque no lo ejerzas, termina una carrera, aprende algo, un oficio, pon un negocio, lo que quieras, un table. Nos invitan a todas, ya que a mí no me dejan. Entonces,
Y también aprende a aceptar a perder esos hijos, porque te niegas a perderlos. Como madre o como padre, estás en la negación. Es que todavía me necesita. Es que sin mí, ¿qué no lo ve? Pues sí lo veo, está pendejo. No, no existen los hijos pendejos, ¿eh? O sea, no. Pero tú lo niegas y te estás negando a que la realidad es que lo que estás negando es al dolor que vas a sentir cuando tus hijos ya no te necesiten, cuando se vayan, cuando la lagartona esa lo mande más que tú. Entonces tienes que aprender a enfrentarlo, las pérdidas, aceptarlo cuando se acabó y enfrentarlo. Me voy a hacer responsable, ha terminado, ha llegado el momento de tener una pérdida. ¿Y cuál es esa? En ese momento lo voy a aceptar. ¿Y me va a doler? Sí. Pero el dolor es temporal. Va a pasar. En algún momento va a pasar. Y entonces ahí me hago responsable y salgo de mi negación en el momento en el que me enfrento al dolor. Pero como le tengo mucho miedo al dolor, no quiero. Me niego. ¿No se han dado cuenta que las familias mexicanas todas tienen un albertano en casa? ¿Un albertano? ¿Sí? Es lo mismo, ponle el nombre que quieras. Todas tienen uno. ¿Por qué? Porque la mamá o el papá se niegan, porque también a veces es por el papá, ¿eh? A veces piensan la mamá, no es cierto. Hay veces que los hijos siguen ahí porque el papá tampoco los deja ir. No se quieren ir. A mí me han contado ese chisme, yo no sé. Y fíjate, una forma de negarlo es esa. Esa es una forma de caer en la negación, que dicen, es que ya le dije que se fuera y no se quiere ir. Le digo, pues mándale una invitación. Te invitamos a salir de mi casa. O sea, ¿en qué momento le pregunta si se quiere ir? O como, ¿por qué le pregunta si se quiere ir? Como, ¿por qué no me tocó una mamá como ustedes? No entiendo. No, o sea, yo, por ejemplo, yo tengo hijos y mi hijo adolescente, yo sí les digo, ustedes se tienen que ir de mi casa. Un día me dice mi hijo adolescente, mamá, es que yo quiero ir a estudiar hasta la UNAM, pero de aquí a allá es mucho tiempo, no te preocupes, hijo, te vas a hacer un roomie. Total, de todas maneras, aquí ni te puedes quedar. Y se queda. Bueno, tienes razón. O sea, ¿en qué momento le vendiste a tu hijo la opción de que se podía quedar? En el momento en el que no quisiste enfrentar el dolor a perder tu rol de mamá o de papá, aunque me diga que no. En ese momento caíste en la negación y ahora estás en la negación tras negación, justificación tras justificación, minimizándolo, negándolo y endulzándolo, diciendo es que él no se va, es que ya le dije, sí, todos los días le digo, es que ya hasta le dije, búscate un trabajo. Dices, más, ya estoy buscándole mujer a ver si se lo lleva. Y estás en una negación. ¿Por qué? Porque es bien fácil. Prepárale una maleta y échalo para afuera. Así de fácil. No, ¿verdad que sí es bien fácil? Sonó bien fácil eso, ¿verdad? Así de fácil es. ¿Cuál es la diferencia? Por eso tú tienes que razonar tus creencias. Tienes que razonar esas conductas distorsionadas que tienes. ¿Por qué? Porque tenemos creencias. Y como les digo, todas las familias hay un albertano. Entonces, allá atrás, pues mi abuela lo hacía, mi mamá lo hacía, mi bisabuela lo hacía, pues es que yo también, ¿no? Porque una mamá siempre va a estar para sus hijos. Entonces, ahí si yo no hago consciente esa creencia, lo voy a seguir normalizando y endulzando. No, haz consciente tu creencia.
¿En qué momento tú le diste opciones a tus hijos para quedarse? Ahora razónalo. Víctimas reales de 15 para abajo. Yo obviamente no te voy a decir, no te voy a llegar y a mi hijo de 7 años le voy a dar una maleta y lo voy a echar para la calle. No. ¿Por qué? Porque sí se muere de hambre. Pero tu bebé de 25, 30, 35, 40, conocí un bebé de 50 años, ¿eh? Conocí un bebé de 50 años. Si lo sacas con una maleta, no se muere de hambre porque es un adulto, tiene medios y capacidades y si no los tiene, los puede desarrollar. O sea, no le va a pasar nada. Sí, no se mueren de hambre. No, pues, son huevones, no pendejos. Hasta crees que se van a morir de hambre. No. En tu casa no lo hacen porque no tienen necesidad. Pues si él se levanta al mediodía, a las 11 de la madrugada y se levanta y la mesa está llena de comida, pues obviamente no hay necesidad. Pero si tú lo sacas de tu casa, pues ya hay necesidad, ¿verdad? Y obviamente ahí va a desarrollar sus habilidades y capacidades. Pero tú estás en la negación del no se quiere ir. Es que ya le dije, no se va. No, sácalo, échalo para afuera. Y aguas, porque luego regresan, ¿eh? Ciérrale bien la puerta. Ciérrale bien la puerta. Ciérrale bien la puerta a tu bebé, no vaya a ser que regrese. ¿Vale? Entonces, tengo que aprender también que yo tengo que naturalizar el dolor. Esa es la mejor forma de dejar de caer en la negación. El dolor es natural. Lo dice la literatura, ¿no? Que el dolor es la piedra angular del crecimiento. ¿Y a qué venimos a este plano? A crecer y aprender. A eso venimos, a trascender. A eso venimos. No venimos a cuidar hijos, ¿eh? Ni venimos a cuidar papás. Ni venimos a andar de metiches en la vida de los demás. Controlar y manipular, no. O sea, venimos a crecer y el dolor es la piedra angular del crecimiento. Entonces, si tú te enfrentas a ese dolor, ¿qué va a pasar? Si tú enfrentas la situación, si tú te haces responsable de la situación, va a haber dolor, sí, pero va a pasar. Y vas a vivir como quieres vivir, no como puedas. Pero si tú te niegas al dolor, te la vas a pasar sufriendo y en tu papel de víctima. ¿Por qué? Porque la víctima es irresponsable y entonces te la vas a pasar. Entonces te la vas a pasar en tu papel de víctima, sufriendo. Y la diferencia entre el sufrimiento y el dolor es que el sufrimiento no es opcional y no es temporal. ¿Sabes? Te puedes aventar toda tu vida sufriendo porque el hijo no se quiere ir, en tu negación. Te puedes aventar toda tu vida sufriendo por la pareja con la que estás, porque ni la amas ni te ama, pero en tu negación por no enfrentar ese dolor. Y te la puedes aventar así, te la puedes aventar toda la vida sufriendo porque papá, porque mamá, porque esto, porque el otro, porque los hermanos, o sea, sufriendo con la familia por no enfrentar el dolor de qué, de ponerle una línea a la familia, se acabó, ya no son mi familia, son familiares, háganse para allá. Mi familia son mi pareja y mis hijos y no tengo tiempo para andarles resolviendo, ustedes son adultos, resuélvanlo. Obviamente te van a rechazar porque, híjole, te vas a convertir en la oveja negra de la familia. Pero tienes que aceptarlo y en vez de sufrir, enfrentar el dolor de dejar a esa pareja, de separarte de los hijos, de dejar esa familia, o incluso de dejar situaciones o circunstancias como lo es un trabajo que ni te gusta, que ni te hace feliz, pero ahí estás en la negación. ¿Por qué? Porque dices, pues es que pues lo necesito, si no lo necesitara lo dejaba. Y te avientas otros 10 años ahí. O por el mientras en lo que encuentro, ¿qué voy a hacer, no?
Y te avientas 15 años en un trabajo que era mientras. ¿Por qué? Por no enfrentarte al miedo que sientes de empezar a hacer eso que a ti te gusta. Porque da miedo. Entonces tienes que aprender a hacerte responsable aquí adentro y empezar a enfrentar todas esas situaciones o circunstancias que tú mismo has minimizado y has negado, consciente o inconscientemente, pero lo has hecho. Entonces estás en la negación porque no te haces responsable de ti. Somos bien responsables allá afuera, pero aquí adentro no lo somos. No somos responsables de nosotros ni física, ni mental, ni emocional, ni espiritualmente. Por eso no nos amamos. Por eso no hay amor. ¿Por qué? Porque no somos responsables de la única persona de la que soy responsable, de mí. Es la única persona de la que soy responsable. De mí y, por ejemplo, yo ahorita de mis hijos porque son menores de edad, pero ya en el momento en el que dejé de ser responsable de ellos, solo soy responsable de mí. Y entonces me voy a ser responsable de todo lo que me genere dolor, de todo lo que no me gusta, lo voy a cambiar, voy a crear lo que yo quiero crear, aunque me dé miedo, voy a enfrentarlo. Sin caer en esa negación, sin negarme así como que, por ejemplo, a mí en un principio cuando me invitaban a compartir o a una radio esto el otro, yo rapidito así les decía que sí, antes de que me raje. ¿Por qué? Porque era mi forma de enfrentar mi miedo. Yo dije, ya dando mi palabra se fregó. Sí, dije, si me dejan pensarla, les voy a decir que no. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Y es natural. Pero ¿qué hacía? Lo enfrentaba rapidísimo. Sí. Ya después me dan los datos. Ahorita sí. O sea, tengo que enfrentarme. ¿A quién? A mí. A lo que está aquí adentro. Y dejar de caer en esa negación. ¿Vale? Entonces, reconozcan sus emociones, reconozcan sus ideas, sus creencias, eso que piensan y principalmente reconozcan lo que sí es su responsabilidad, aunque tengan que enfrentar ese dolor. Muchísimas gracias. Gracias. Sus amables aportaciones a nuestro grupo, la verdad es que es un tema muy interesante, ¿no? Porque pues a quién no le gusta negar lo que está pasando, ¿no? Sí es más cómodo que aceptarlo. Y yo tengo una pregunta porque me surgió porque he estado leyendo mucho el libro de Koda y ahí viene, ¿cuál sería la diferencia entre negación, autoengaño y evasión? Porque como que me suenan parecidos. Pero bueno, me gustaría escucharte y sí, ¿cuál es tu respuesta? Y gracias, ¿eh? ¿Cuál sería la diferencia entre negación, autoengaño y evasión? Ok. Prácticamente es casi la misma gata, nomás que más revolcada, ¿vale? ¿A qué me refiero? La negación es un mecanismo de defensa, ¿vale? Llega en el momento. ¿Para qué? Para no sentir ese dolor, para que el dolor no nos dé de golpe. ¿Va? El problema de la negación no es la negación, volvamos a lo mismo, es como el miedo. El miedo es un mecanismo de defensa, está ahí para cuidarte y protegerte, no para que te detengas. Por eso yo les decía ahorita, a mí me da miedo y les digo que sí, ¿para qué? Para enfrentarlo, porque está ahí para cuidarme y protegerme, no para que me detenga. Lo mismo es la negación, está ahí para protegerte, para cuidarte, para que el dolor no te dé de lleno y se vaya adaptando el cuerpo al dolor. El problema de la negación como tal es que nosotros no la quedamos y ya no la dejamos ir, ya no la soltamos, ¿vale? El autoengaño se da a través de las mentiras que nos contamos, como la que contaste ahorita. O sea, ya el autoengaño se da cuando no queremos soltar la negación, ¿vale? Como la que dijiste ahorita, de es que ya le dije que se vaya y no se va.
No, pero, por ejemplo, esa que dijiste, esa es un autoengaño. Ajá, sí, sí, o que ya hasta los anexan, ya lo agarraron del anexo de guardería y van, no sé, y así. Porque ese ya es autoengaño, ¿vale? Porque como no quieres enfrentarlo, te mientes a ti misma de que estás haciendo el rol de la mamá, es que una mamá hace todo por los hijos. No, ya te estás autoengañando, porque eso ya no es un rol de una madre amorosa. Pero te dicen por ahí, dite una mentira 100 veces y se volverá verdad, entonces se la terminan creyendo, ¿vale? Ese es autoengaño. Y la otra, la evasión, es cuando tú ya lo hiciste consciente, ¿vale? O sea, cuando ya te diste cuenta y aún así no quieres enfrentarlo, ¿vale? Aún así no quieres enfrentarlo. Ahí ya estás evadiendo algo porque en un principio decías, no me daba cuenta. Ah, bueno. Pero cuando ya te diste cuenta, cuando ya te dijeron que deje de andar de mamá metiche o que dejes de estar arrastrándote por una pareja, o sea, cuando ya te diste cuenta que todas esas conductas las tienes y aún así te justificas, ya estás evadiendo algo que ya viste, ¿vale? Que ya está ahí. Entonces, pues ya pronto cae. Ya después de elevación, pronto cae. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias. Gracias. La primera pregunta es, ¿cómo puedo salir del rol de víctima? Bueno, si quieres. Pregúntala si quieres Okay, todas. okay. Y ahorita Son yo 4. las voy repitiendo. Ok. La segunda es, ¿cómo pongo límites a mi familia si dependo de ellos? La tercera sería, ¿por qué generalmente son los hombres los que abandonan a los hijos, entre paréntesis, familia? Y la cuarta es, ¿cómo me... Perdón. ¿Cómo me enfrento a tomar una decisión y que funcione a largo plazo? Gracias. Bueno, hay que la alegría. Sí. Hay que aceptar y reconocer que tuvo paciencia porque escribió varias. Se las aguantó todo el compartimiento. La paciencia es un don que sí tienes. Ok. ¿Cómo puedo salir del rol de víctima? Dice tu primer pregunta. Haciéndote responsable. Y esa va con la segunda, porque dice, ¿cómo pongo límites si dependo de ella? Por eso eres víctima, por dependiente. ¿Qué edad tienes? 22 años. Ya eres capaz ya tienes habilidades y capacidades para mandarlos a la chingada e irte a hacer tu vida tú sola. Yo tenía 20 años cuando me salí de la casa de mi mamá y los mandé a la chingada. Lo que pasa es que ella lo reconoció. Desde el momento en el que ella pone que no puede ponerles límites porque depende de ellos, ya se dio cuenta que ya se dio cuenta que que no, el problema no son ellos. El problema es que yo dependo de ellos. Entonces, ahí van las dos. Es que eres irresponsable, ¿vale? Y obviamente, te lo voy a poner así, porque nadie da nada gratis. Por si te dijeron lo contrario, pues no. Ni mamá, porque a veces me han dicho, no, es que yo a mi mamá le tengo que dar por todo lo que me dio, les digo, no es cierto. O sea, tu mamá no era tan buena. Si tu mamá, tú no hubieras sido su hijo, no te da ni más. Sí, te lo dio porque era su responsabilidad. Todo es responsabilidad. Responsabilidad es una habilidad para responder. Es una habilidad de responder. La habilidad se desarrolla y se desarrolla haciendo. Es como la habilidad de manejar. ¿A poco aprendieron a manejar abajo del carro? ¿Quién aprendió a nadar afuera del agua? Son habilidades. Se desarrollan haciéndolo. La única forma en la que tú vas a salir de tu papel de víctima es hazte responsable. Y no hay otra más que hacerlo. Es una habilidad. Entonces, ¿qué necesito? Dependo de mi mamá. Busca trabajo. Busca que sea un cuarto, réntate un cuarto. ¿Cuál es el precio que tienes que pagar por tu libertad?
¿Cuál es? Y te juro que lo vale, ¿eh? Yo te prometo que lo vale. Porque esto luego te decían los papás, ay, ahórrate la renta y vete a mi casa. Yo decía, no, gracias. Si ese es el precio que tengo que pagar por estar aquí solita bien a toda madre, pues lo vale. Entonces, ese es el problema de tu papel de víctima. No es el papel de víctima. Tu papel de víctima es aprendido. Porque antes de la pandemia del COVID tuvimos una pandemia más fea y nadie se dio cuenta, la de la víctima. Todo el mundo es víctima. Allá afuera todo el mundo es víctima. Es más, hasta van por la calle y dicen, ay, pobrecito. No, pobrecito, ¿por qué? Así. Allá afuera todo el mundo es víctima. Y no. Víctimas de 15 para abajo. De 15 para arriba ya no hay víctimas. ¿Vale? Entonces, tú no eres víctima, eres irresponsable. Y obviamente no le puedo poner límites a mamá y a papá o con quién vives. A veces son los abuelos, no sé quién sea. ¿Por qué? Porque dependo de ellos. Y como nadie da nada gratis, sí, o sea, tu mamá te mantiene, pero tiene un precio. Tu vida y tu voluntad es el precio a pagar. Por eso te sientes como te sientes. Te sientes mutilada. Porque es como firmarle tu alma al diablo. No hagan eso. Anden firmando sus almas. ¿Vale? No hagas eso. Entonces, hazte responsable. Y es una habilidad de responder la responsabilidad. Pero las habilidades se desarrollan. Hazlo. Hazlo. Por eso el programa lo dice. Este programa es de qué? No hay otra. No es de, mira, ven, siéntate y escucha. Vienes, te sientas y escuchas, pero no vienes y lo escuchas, pues ya así te vas a... No, es para que salgas y allá afuera así, mira. En movimiento. Muévete porque te entiendes, mujer. ¿Vale? Porque generalmente son los hombres los que abandonan a los hijos en la familia por la creencia. Tenemos un sistema familiar bien divertido donde dice que el hombre es proveedor. ¿Vale? El papá es proveedor. Y no. Si tú te pones a investigar el rol de papá es más allá que ser proveedor. Es ser cuidador, protector, es el que pone la dirección, es el que pone la estructura en un hijo. Ajá, son los límites. Esa es la figura paterna. ¿Vale? Entonces, pero como le dieron solamente el rol de proveedor, pues llega un momento donde el papá se aburre. Porque las mamás no los dejan, ¿eh? No regañes a mis hijos, dicen. O porque simplemente, como le dieron el rol de proveedor, ya ni se aparece en la casa. Trabajan todo el día, ¿como para qué? ¿No? Entonces, como obviamente, cuando solo le dan el rol de proveedor y no le dan el rol de papá, ¿qué pasa? Está desvinculado de su familia, no hay un vínculo afectivo, no hay una responsabilidad afectiva. Es bien fácil irse. Yo, por ejemplo, como mi marido sí pasa mucho tiempo con sus hijos, a mí sí me dice, no, si me dejas me voy con mis hijos. Le digo, ¿dónde te firmo? Yo firmo, ¿dónde? ¿Vale? Eso es por eso. Pero es por la estructura social que tenemos. Por la creencia social, la creencia familiar que tenemos. Como no desarrollan su responsabilidad afectiva ni su vínculo afectivo, eso es bien fácil irse. ¿Vale? Es muy fácil irse. Y la última dice, ¿cómo enfrento a tomar una decisión y que funcione a largo plazo? Enfrenta tu miedo a que no funcione mejor. Enfrenta tu miedo a que no funcione. ¿Por qué? Porque a veces no funciona. Pero ya aprendiste algo. Ya aprendiste cómo hacerlo mal. Ya nomás te va a faltar aprender cómo hacerlo bien. Sí, pues ya la regué. O sea, no sé cómo se hace, pero ya sé cómo cagarla. Ahora vamos a aprender a saber cómo hacerlo bien. ¿Por qué? Porque estás siendo autoexigente contigo. Entonces, ¿se está contando mentiras?
Sí, viene de una autoexigencia, eso quiere decir que tiene un padre, una madre autoexigente. Perfección. Entonces se autoexige, porque no me quiero equivocar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por ejemplo, yo me casé la primera vez con un narcisista. Ya cuando me separé dije, no sé qué quiero, pero esto no lo quiero porque se siente bien feo. No. Casi me mata ¿vale? Y entonces, ¿qué aprendí? Ahora sí aprendí a relacionarme de una forma distinta. No sabía tampoco cómo relacionarme, pero ya sabía cómo no relacionarme. ¿Vale? Entonces, más bien, por ejemplo, yo les decía ahorita, mi primer carrera fue ser secretaria y también que aprendí que no era lo que quería hacer para poder aprender a conocerme y saber qué sí es lo que quiero hacer. ¿Vale? Entonces, más que cómo enfrentas la decisión, enfrenta tu miedo a equivocarte, no pasa nada. No es un problema, es una oportunidad para aprender. Y ahí te vas a conocer, ahí te vas a encontrar en los problemas y en los errores, ahí. ¿Vale? Entonces, ve y equivócate, riégala bien feo, sí, así, embárrala por todos lados para que crezcas y aprendas. ¿Va? ¿A quién más aquí? ¿Qué opinas del daño que genera la sobreprotección en este tema? Del daño que genera la sobreprotección. Ok. ¿Qué opinas del La daño? sobreprotección es una humillación. ¿Vale? Para los que lo tenemos acomodado como un acto de amor. ¿Por qué lo tenemos acomodado como un acto de amor? Porque tenemos el concepto de que el amor es placer, comodidad y confort. Entonces, si tú amas a alguien, te tienes que dar placer, comodidad y confort. Por eso nos resentimos como hijos cuando no nos dan placer, comodidad y confort. Entonces decimos, mis papás fueron bien ojetes. Sí, feo, porque no me amaron, no, sí, no me dieron placer, no me dieron comodidad, no me dieron ese confort. Esa es la sobreprotección. Pero la sobreprotección es una humillación, ¿vale? ¿Por qué es una humillación? Porque te dan la idea de que yo te sobreprotejo porque tú no puedes. Y tú estás pendejina, como que, híjole, como que de todos mis hijos fue el que salió bien jodido, yo te sobreprotejo. Entonces estás humillando. Ese es el daño que genera, que recordemos que la humillación, pues es una herida de la infancia. Ese es el daño que genera. ¿Vale? Ya llevo varios años trabajando en un lugar, ya cumplí 8 años de una carrera que estudié así como que ya, ¿no? ¿Por qué no había otra? Pues porque no sabía, la verdad no sabía. Fue como que lo que ya, órale pues, ¿no? De hecho, hasta mi mamá me dio la sugerencia. Entonces, la culpa me empecé a dar cuenta, te lo juro que hace algunos días, que no me gusta. O sea, simplemente lo dije en una tribuna, acepto que no me gusta lo que estudié. No me gusta, aunque le digas, aunque hasta yo pensé que iba a ser mala persona diciendo que no me gusta mi trabajo. O sea, tenía esta pinche creencia. Pero hoy lo digo libremente, no me gusta. Estoy haciendo lo de malas, ya casi no voy a trabajar esos últimos días. Me comprometo, dice que me comprometo y al final no entrego nada. Y hoy que fui y estaba en una junta y empezaron a hablar de cosas que yo tendría que hacer, tengo un problema de los dedos y de morderme de ansiedad. Y empecé a sentir y dije, ya sé qué es. Es porque siento culpa, porque estoy en un lugar que no me gusta estar en este lugar. Y yo me he forzado de decir, no, si te gusta, convéncete de que sí te gusta. O sea, porque Estás en la negación. la verdad sí, tengo beneficios. Y sí es cierto, o sea, dije de un ratito, ¿no? Trabajo pocas horas, tengo un chingo de bonos. A partir de junio para diciembre tengo muchos bonos, tengo vacaciones. Pero no me satisface. No me pinche satisface. Entonces, ¿cómo decirlo? O sea, es que suena bien fácil y ahorita, y dije hace rato, me voy a esperar un poquito más porque tengo todavía mis deudas y tengo que ahorrar. Y ya que tenga dinero ya ahorrado, pues ahora sí, ya la chingada, ¿no? De hecho, tengo la oportunidad, hay una licencia como de tiempo, no, o sea, no renuncio, pero me dan mi chance de desaparecerme y no me pagan, obviamente, hasta que vuelva a reanudar.
Y lo he pensado, ¿no? A hacer eso. Pero dije, no, hasta que tenga un pinche colchón de dinero, ahora sí ya me voy. Y ya llevo 8 pinches años. Entonces, y en serio, por último, lo último que me di cuenta es que me gustan 2 cosas. Y yo digo, pues, ni siquiera pinche sabía o lo podía reconocer, ¿no? O sea, me gustaría dedicarme a algo de entrenamiento físico y algo de la música. Y digo, pues, ¿por qué no? Y siento que voy a defraudar a mis papás. Así como, o sea, y ya ni vivo con ellos. O sea, ya van varios años que no vivo con mis papás, pero aún me siento como niña chiquita cuando estoy con ellos. Y no me he dado cuenta hasta apenas. Entonces dije, no mames, entonces ¿ahora qué hago? Porque ya me estoy, ahora sí como la última, ¿no? ¿Cómo qué palabra usaron? Que ya me di cuenta. No, ya la otra. La otra era evasión. Evasión. O sea, ya es evasión. Y no sé, estoy como bien confundida, gracias. Hiciste que me acordara ahorita de esa vez que me dijiste que te mordías las uñas y te dije, ¿por qué te odias? Ok, sí es cierto, ¿vale? Acuérdate que dijimos que morderte las uñas es una flagelación, ¿vale? Morderse las uñas, arrancarse el cabello, los cueritos de los labios. ¿Qué otra? ¿El qué? Ajá, los pellejitos, todas esas conductas así medio obsesivas, compulsivas, pero son flagelación, porque no me vas a decir que no te duele. Sí te duele. Dicen, pero siento placer. Ahí está tu problema, que sientas placer al lastimarte. Les digo, mejor cómprate un látigo. Flagélate bien, total. Pero sí es por eso. Ahora, tienes razón en algo, dijiste, no sé qué hacer porque no quiero defraudar a mis padres. Desde ahí te puedes dar cuenta que no es tu decisión. La carrera que tú tomaste no es tu decisión, es de ellos. Pero no, ¿en qué momento ellos hicieron de tu carrera una extensión de ellos? ¿Quién de ellos la quería estudiar? No estudió lo mismo, hizo lo mismo. Entonces, hizo de ti una extensión de la vida de ella. Y lo que, pues sí, pues no sabíamos lo que total, ¿no? Peor es nada. Ahora, 1, 2, estás cayendo a la parte de la negación de decir, es que me pagan bien, ¿por qué prostituyes tus sueños? No prostituyan sus sueños ni sus metas, ¿vale? No lo prostituyan. Jamás prostituyan la idea de ser quien quieren ser. El dinero es solamente eso, es dinero. ¿Vale? Y yo sé que todos van a decir, es que el dinero, no es cierto. El dinero es una energía. El dinero es una energía. El dinero se atrae. Es bien fácil, ¿vale? Ajá, aunque no lo creas, el dinero es una energía y es por atracción. ¿Vale? Claro, la vas a atraer. O sea, el dinero llega por añadidura. Más bien, entre más busques el dinero, menos lo vas a tener. Te voy a decir por qué. Porque ¿cómo es posible que gana tanto y no tiene guardado? ¿Es lealtad? ¿No es leal? Sí, le está siendo leal a su mamá. Es una lealtad familiar y le está siendo leal a su mamá porque recordemos que está haciendo de su vida una extensión de la vida de mamá. ¿Vale? Entonces, no prostituyan sus sueños, sus metas, ¿no? O sea, lo que yo ahorita le decía a ella, si tienes que pagar una renta, págala. ¿Cuánto vale tu libertad? No prostituyas tu libertad. No prostituyas tu vida, tus sueños, tus metas. Ay, yo quiero estudiar algo de música, dale. ¿Por qué no? Que a lo mejor hay una creencia que les estorba. ¿Por qué? Porque a lo mejor está tu creencia de, ay, es que ya estudié y tenemos el problema social, en el sistema social que nos hacen elegir carrera bien jóvenes. ¿Por qué? Porque la parte frontal del cerebro se termina de desarrollar a los 21 años y esta es la que toma las decisiones, imagínate. Tú ya tomaste decisiones sin saber tomar decisiones y son decisiones a largo plazo en mi vida de adulto. Entonces, por eso dijiste, ay, pues estudia lo que mi mamá.
¿Por qué? Porque no sabía tomar decisiones, apenas se estaba desarrollando. Se terminó de desarrollar a los 21 y a los 21 cuando se dio cuenta, ya estaba más adentro que afuera, ¿verdad? Claro. Porque ella dice, voy a pedir una licencia. Y lo puede hacer, pero la realidad lo que está haciendo es la negación también, porque se niega a enfrentar. Entonces, bueno, puedo pedir una licencia, voy a juntar una lana, voy a hacer para poder atreverme sin sentir dolor. Eso es lo que quiere hacer. Y así se va a aventar otros 10 años, por mientras. Porque estás en ese ciclo de negación. Acéptalo y reconócelo. Y aviéntate. Que no importa qué edad. Cuando yo estudié psicología, yo tenía una compañera de 65 años, tenía mi compañera. Se estaba jubilando de trabajadora social y estaba titulándose de psicóloga. No hay un límite, ¿eh? Luego me dicen, ay, pero pues ya esa edad, ¿ya para qué? Pues que ya te vas a morir, o ya te quieres morir, o qué pasa. No, atrévete, especializa en lo que quieras, en lo que tú quieras, pero hazlo, atrévete a hacerlo. Pero ¿y si dejo el trabajo? Déjalo. Pues vendes medias, mío, o las vendes completas mientras, total. Pero de hambre no te vas a morir. ¿Vale? Vas a ver que hasta las uñas te vas a dejar de morder. ¿Alguien? Ok. Bueno, creo que ya son todas, que aquí tampoco tienen preguntas. No le hay. Ahora yo me quedé. Ok. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Nadie? Ah. Nada más es la definición del miedo. ¿La definición del miedo? Ven, pásate aquí. Porque si no, no te oyen. Bueno, yo la digo. La definición del miedo. Bueno, el miedo es un neurotransmisor. ¿Ah? Es un mecanismo de defensa. Está ahí para cuidarnos y protegernos. ¿Ok? Para estar alerta. Mantiene el cuerpo y el cerebro en alerta. Ante algo nuevo que voy a hacer o algo desconocido, porque realmente lo que nos da miedo es eso, lo nuevo, lo desconocido, lo que genera dolor. Entonces, para eso está esa alerta, ¿vale? Es un mecanismo de defensa. El problema no es el miedo, el problema es el temor, y son dos cosas distintas. El miedo es real, el temor no, ¿vale? El temor son todas las historias que te cuentas en tu cabeza y que te inventas. Como por ejemplo cuando dices, ¿qué le va a pasar a mi chiquitín si lo corro? ¿Qué le va a pasar al bebé de 29 años? De 29 años. Ese es un temor. Ya lo saben hasta por Zoom. Ya lo sabe todo el mundo. 29 años tiene el chiquitín. Ese es un temor, ¿vale? ¿Por qué es un temor? Porque la realidad es que es un adulto, ¿vale? O sea, ¿qué le va a pasar? Pues va a crecer. Eso es lo que le va a pasar. Va a tener que madurar. Sí, pues no, sí, vaya a crecer muy rápido y se le cae la mollera. O no vaya a crecer. ¿O no va a qué? No vaya a crecer. No, sí, va a tener que crecer. Porque lo que tú ya no le puedes enseñar, se lo va a enseñar la vida allá afuera. Obviamente a través de dolor. ¿Vale? Entonces, tenemos que entender que el problema no es el miedo está bien, está ahí para cuidarme y protegerme, y el miedo se quita ¿cómo? Cuando lo atraviesas, haciéndolo. ¿Vale? Porque hay personas que aunque se equivoquen muchas veces no aprenden porque no están listos. Hay personas para las que la sanación es trascender. ¿Sí saben lo que es trascender? Okay. Así de fácil. Porque no están listos. No todos están listos para tener un crecimiento. No todos están listos para despertar, para crecer, para evolucionar. ¿Vale? Hay unos que están aquí nada más para perder una oportunidad, para entenderlo para la física. Así de fácil. Entonces no están listos. Pero ese no es mi problema. El hecho de que tú ya llegaste al grupo, ya estás lista. ¿Ah? Así de fácil.
Ok. Pues muchísimas gracias. Y la sensación, sí, así como de pensamientos suicidas y quererlo llevar a la práctica por el trabajo. No, en los pensamientos suicidas, mira, el problema de tus pensamientos suicidas obviamente es que les des el poder. Acuérdate que el problema de lo que pensamos no es lo que pensamos, sino que no lo creemos, le damos el poder a lo que pensamos y que a veces no lo pensamos nosotros, a veces lo piensa ese yo que yo no soy, que es mi ego, ¿va? Ni como mi ego. Y luego imagínate, la mente del ser humano tiene entre 9,000 y 12,000 pensamientos diarios. De esos, por lo menos la tercera parte son pendejadas. Y si les das poder, pues está peor, ¿no? Ok. Entonces, esos pensamientos suicidas realmente ni te quieres morir o no te quieres matar, porque hay quienes se quieren morir, hay quienes se quieren matar, que no es lo mismo, ¿vale? Pero ni te quieres morir ni te quieres matar. Lo único que quieres es dejar de sentir lo que estás sintiendo. Y te voy a decir una cosa, el suicida es el acto más cobarde, es el acto más valiente que el cobarde hace. Te voy a decir por qué es el más valiente. Porque le tienes tanto miedo al dolor y a enfrentar la vida que prefieres morir. Qué cobarde. Pues valiente porque lo hizo. Sí, porque hay quienes lo tuvimos. Por ejemplo, yo cuando toqué mi noche oscura del alma tuve pensamientos. Realmente lo que quería era dejar de sentir el dolor que sentía. Pero no fui tan valiente, entonces dije, pues ni modo, agarrar el toro por los cuernos, yo prefiero. Entonces, en sí, lo que quieres es no sentir el dolor que sientes en ese momento. Ese dolor que estás sintiendo, por el cual caemos en la negación, por el cual caemos en el autoengaño, por el cual caemos en adicciones para fugarnos de ese dolor, ¿vale? Entonces, eso es lo único que quieres, pero realmente no te quieres morir ni te quieres matar. Quienes lo hacen es porque hacen su acto más valiente, pero vuelvo a repetirte la misma frase. Hay quienes la sanación es trascender y no nos toca más que aceptarlo. ¿Va? Perfecto. ¿Eso es todo? Muchísimas gracias. Gracias a todos por invitarme. Un abrazo.